Bienvenido. En este trabajo vamos a presentar cómo podemos desarrollar un algoritmo de la fórmula cuadrática, la fórmula general. Vamos a desarrollarla de una manera básica para posteriormente ir hacia la estructura condicional simple. Bien, primera etapa. ¿Cómo es la fórmula cuadrática? La fórmula cuadrática en su expresión algebraica es la que te presento. Es ax al cuadrado más bx más c y esta tiene la capacidad de generar dos raíces. Hay una fórmula general, la fórmula general tradicional, y esta la tenemos así. Dice menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo eso sobre 2a. Ahora, recuerda que hay dos respuestas, por lo tanto, una es positiva y otra es negativa en el proceso de la obtención de las raíces. No olvides, aquí es importante identificar lo siguiente. Recuerda, yo quiero encontrar dos raíces, es x1 y es x2. De esas dos raíces van a partir de los elementos que se le integren. Por ejemplo, en este caso, que introduzcas el valor de a, el valor de b y el valor de c. Bien, vamos a empezar entonces. Mi problema es la fórmula general. Mi primer paso va a ser inicio. Mi segundo paso es mis datos de entrada. Recuerda que es importante hacer esta tabla para que después puedas trabajar con PCIN y simplificarlo. Bien, entonces ya tengo tengo la fórmula, sé lo que estoy buscando, y en datos de entrada es como una forma de argumentar, de hacer una redacción para comunicación entre la computadora y la persona, entre los usuarios. Entonces voy a colocar que el paso 2 es escribir un texto como cuál, un texto donde le diga yo, dame el valor de A. Y después de ello le voy a asignar una letra, una variable. Yo te sugiero que aquí hagas mnemotécnicos, estructuras que puedan ayudarte a recordar. Por ejemplo, estoy colocando, dame el valor de A y entre paréntesis encierro dónde voy a colocar ese valor de A. Posteriormente, recuerda cuántas letras necesitas, cuántas variables de entrada necesitas. Necesitas A, B y C para que juntas puedan procesarse como dos salidas, x1 y x2. Bien, entonces voy con el paso 3 y en el paso 3 le voy a pedir dame el valor de B. Le voy a colocar igual y su variable personalizada. Una vez hecho esto, continúo con el paso 4, que es nuevamente dar el valor, pero ahora de C, y voy a colocar el valor de C aquí asociado a esta variable. Posteriormente, ¿qué sigue? El proceso. ¿Qué es el proceso? Recuerda que son fórmulas. Aquí tienes en tu proceso esta es la fórmula en general, pero en realidad va a partirse en dos. Ahora, es importante que revises cómo es tu fórmula. Observa que hay un numerador que está aplicando sobre un denominador. ¿Eso por qué o para qué? Bueno, lo que pasa es que es importante para la agrupación de paréntesis. Ahora, ¿cómo voy a empezar el proceso? El proceso les decía que es una fórmula. Entonces tú vas a escribir aquí qué quieres obtener. Yo quiero obtener el valor de x1. ¿Quién es x1? x1 es la primera respuesta. Entonces x1 es igual a, y voy a abrir paréntesis. Pero ¿por qué abro los paréntesis? Porque recuerda que arriba tienes un denominador muy grande. Entonces voy a colocar menos VB. ¿Por qué VB? Porque es el nombre de la variable asociada a B. Esto no lo olvides. Luego voy a pedirle más y voy a escribir literal la palabra raíz y entre sus paréntesis voy a colocar en este caso el B cuadrado que está asociado con BV. Entonces voy a colocar BV por BV para que haga el cuadrado menos 4 por VA por VC. Recuerda que estas literales que estás ocupando, estas son las que ocupaste para esa asociación. Bien, ahora, después de esto, lo que sigue es, después de la raíz, voy a cerrarlo, voy a cerrar a mi numerador y en el denominador voy a colocar que multiplico dos veces VA. Recuerda que VA es la forma de representar a la A. Después de esto, ¿qué sigue? Rápidamente, lo que sigue es el paso número 6, que no es más que repetir, pero ahora hay que cambiar. Esta se llama x2 y ahora no suma, ahora lo que hace es restar. Seguido a ello, ahora en el paso 7, lo que voy a hacer es nuevamente redactar una respuesta. Entonces le voy a escribir aquí el resultado de x1 es, por ejemplo,
voy a colocar una coma y delante de la coma voy a colocar esa variable y les invito a que la destaquen en color negrita para que no lo olviden. Dice, es el resultado de x1. Voy a copiar y pegar para hacer mi paso número 8, simplificar, porque es la misma respuesta, pero asociada a la número 2. Después de esto, el último paso, que es el 9, es el fin. Ahora, ya tenemos entonces nuestra ecuación cuadrática en esta tabla de solución. Voy a llevarla a mi algoritmo. En el algoritmo lo que voy a hacer es, recuerda, estoy usando a PCIN y en donde dice sin título voy a colocarle un nombre sin espacios, sin acentos, fórmula general cuadrática, por ejemplo, o la versión básica. Recuerda que voy a ocupar dos versiones. Después de esto, ahora sigue definir. ¿Qué es definir? Definir lo que hace es indicarle a la máquina, al sistema, que cuántas variables, cuántas letras estás ocupando. Y ahora observa, esa es la importancia de que tú las manifiestes, las permitas hacer sobresalir. Por ejemplo, aquí tienes VA, VB, VC, X1 y X2. Esas letras que ocupaste son las mismas que vas a colocar separándolas por en este caso comas, y recuerda respetar mayúsculas de minúsculas, aunque el sistema no es obligado así, pero es importante en el futuro. Después de definir hay que decirle cómo qué, es decir, qué tipo. Vamos a ocupar para el ejemplo de tipo real. La razón es que hay decimales, hay raíces, y después de esto ahora ya empezamos con los datos de entrada. Los datos de entrada no es más que un escribir y leer. Entonces vas a escribir literal, vas a ocupar la estructura escribir y vas a colocar entre comillas el texto que quieras que aparezca en tu pantalla. Seguido cerramos las comillas, puedes observar que el texto es verde y vas a ocupar la palabra leer, que va a asociarse con la literal, o en este caso tu variable, que contiene o que va a contener el futuro valor de A. Después de esto, lo que sigue es, si tú te das cuenta en los datos de entrada, pues simplemente es copiar y pegar, pero claro, ajustando con las variables que tú tienes. Entonces ya tienes ABC y aquí igual hay que mantener y cuidar esa redacción. Bien, ya lo tenemos aquí. Entonces, después de los datos de entrada, ¿qué sigue? Sigue el proceso de las fórmulas. Si tu fórmula la pudiste elaborar con detalle, entonces simplemente aquí en proceso vas a colocar, es copiar y pegar esas fórmulas. No hay mayor complejidad. Aquí estoy copiando y pegando. Por supuesto, una es para x2 y una es con positivo, otra es restando en negativo. Y finalmente ahora vas por tus datos o tu resultado, que igual si lo diseñaste adecuadamente solo vas a copiar y a pegar y vas a utilizar la estructura escribir, y con escribir vas a colocar el texto y un punto importante que debes cuidar. Si tú notas, colocamos una coma. Antes de la coma vamos a cerrar las comillas. ¿Esto para qué? Para que la máquina diga, voy a colocar un texto y después del texto voy a colocar una variable, un valor. Entonces, con eso se puede resolver. Para el caso de x2, misma situación, simplemente que ajustemos las variables. Resuelto esto, y si ya no tenemos ningún problema, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. Entonces voy a ir a ejecutar o presiono F5, me espero brevemente y lo que voy a notar es que aparece en una pequeña ventana la ejecución. Aquí ya lo amplié y puedes ver cómo se aprecia la petición de los valores A. Ahora, ¿qué te sugiero? Te sugiero que siempre tengas un resultado o una hoja donde puedas hacer las comparaciones o puedas poner a prueba tus ejercicios. ¿Ok? Entonces voy a cambiar la diapositiva para ocupar mis dos ejemplos. Bien, ahora ya tengo mis dos ejemplos. Observa, tengo un ejemplo donde tenemos los valores de la ecuación 2, 3 y 1. Esos son los valores que voy a colocar. Entonces voy a hacer la prueba 2, 3, 1. Y debe de coincidir con la parte matemática. Si tú lo logras notar, el menos 0.5 y el menos 1 están correctos. Funcionó. Ahora, ¿qué sigue y qué es lo que va a cambiar en este reto?
Ok, ahora lo que voy a hacer es vuelvo a presionar reiniciar y voy a colocar los nuevos valores que son 3, 2 y 1. Y bueno, matemáticamente 3, 2, 1 me va a decir aquí en esta parte, si logras notarlo, dice la ecuación de segundo no tiene soluciones. En nuestro sistema, en el software, van a indicarnos que hay un error, que hubo una raíz cuadrada negativa. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esta parte? Bien, entonces vamos a cerrarlo y vamos a resolverlo de la siguiente forma. Vamos a concentrarnos en esta parte, a trabajar en PCI, vamos a agregar algo que se llama la estructura condicional. ¿Cómo funciona la estructura condicional? Bueno, primero ya pudiste leer todos los valores y ahora vamos a ocupar esa parte de matemáticas que es la parte interna de donde se genera la radicación. Es decir, quiero que observes que aquí el punto es que al final siempre estás aplicando una raíz cuadrada y esa raíz cuadrada se la estás aplicando a los elementos que están adentro. Es decir, aquí b cuadrada menos 4ac. ¿Ok? Estás aplicando esta parte. Todo lo demás solo suma y resta, pero el problema está aquí. ¿Por qué el problema está ahí? Porque recuerda que no existen raíces negativas y tú pudiste observar que el error era por raíces negativas. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a evaluar si el número que aparece como b cuadrada menos 4ac es negativo, dile que no se puede resolver y si no, que lo resuelva. Entonces lo que vas a hacer es sencillo. Vas a decirle así, literal. Si, abro paréntesis, ¿por qué? Porque tengo que encerrar, ¿qué es lo que vas a evaluar? Si v por v, es decir, b cuadrada menos 4 por va por vc, si eso que está ahí, es decir, si la multiplicación de, aquí vamos a multiplicarlo, si esto que está aquí es menor que 0, si es menor que 0, entonces, literal, entonces voy a colocar un texto, es decir, escribir no, no tiene solución. Para mi ejemplo, no tiene solución. Cierro. Y si no, aquí lo que voy a hacer es observa esta parte importante. Le estoy diciendo, si el hecho de evaluar esta parte, recuerda que estamos evaluando la parte interna. Si b cuadrada menos 4c es más pequeño que 0, es decir, el número que sale ahí es más pequeño que 0, dile que no tiene solución. Ahora, la máquina te va a agregar un fin de sí, pero espera, yo lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque le tengo que decir al sistema, y si no, ¿qué voy a hacer? Ok, si no es menor que, en este caso, menor que 0, significa que es mayor. Eso significa que lo que sigue ahora es que puedo hacer las cuentas. Si no, entonces resuélvela. ¿Y dónde iría el fin de sí? Ok, el fin de sí lo estamos ocupando para que pueda agrupar. Así que aquí le voy a colocar ese texto. Ahora, quiero que observes. El sistema lo que hace es que te lo pinta en amarillo porque te está diciendo, ahí construí un condicional. Observa cómo funcionó. Le está diciendo, si el valor en matemáticas, es decir, si lo que multiplicas, que está adentro, que también se le llama como el determinante, es menor que 0, entonces dile que no lo puedo resolver. Y si no, lo que vamos a hacer es que sí lo puedo resolver y mostrarte los resultados. Este fin de sí lo que está haciendo es que encierra la respuesta del si no. Y aquí este si no lo que hace es encerrar la respuesta del primer sí. Bien, ahora voy a ejecutarlo para que lo puedas observar. Presiono el botón ejecutar y voy a ampliar para que puedas observar. Voy a pasarme al ejemplo de prueba que construimos. Bien, voy a pasarme ahora al ejemplo de prueba que construimos y ahí lo que voy a hacer es sencillo. Simplemente voy a colocar mis valores de prueba, que sería un 3 para mi ejemplo, un 2 y un 1. Y observa, ahora el sistema no indica un error, no está fallando,
simplemente manejó el error y aparece nuestro texto. No tiene solución. Bien, ¿eso qué significa? Que ahora esto es más, tiene una capacidad mayor, es decir, le puedes meter los que no funcionan y los que sí funcionan. Observa, voy a colocar, en este caso que reinicie, y voy a colocar el 2, el 3 y el 1. Voy a colocar entonces 2, 3 y 1 y la máquina me está indicando, como en matemáticas, ¿sabes qué? Sí tienes un resultado. Si tú le sigues dando otros valores que quizá no puedan coincidir, dice, pues no tiene solución. Y así. Entonces estamos haciendo que la estructura condicional lo salve y le permita manejar el error. Espero que te pueda funcionar.